Hola, buenos días. Te invito a esta nueva meditación para hoy miércoles 17 de marzo. Y comenzamos con esta oración. Jesús, hoy tú quieres enseñarme que lo más valioso en esta vida es estar en unión con el Padre para hacer su voluntad en mi vida. Señor, tú que viniste a este mundo para enseñarnos la aceptación del querer de Dios en la vida de cada hombre, ayúdame a estar unido a ti y a descubrir lo que Dios quiere de mí. Amén. El pasaje del Evangelio que compartimos hoy nos muestra la respuesta que el Señor da a quienes lo criticaban por haber realizado una curación un sábado. Una vez más, Jesús invita a ir a lo esencial y en esa invitación revela algo de su identidad. Él y su Padre son uno. Tratemos de meditar un poco para ir llevando la palabra a nuestro andar cotidiano. En primer lugar, cultiva la unidad. Dice el Evangelio que la gente se empezaba a enojar con Jesús porque Él se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Claro, ahí está la divinidad del Señor puesta de manifiesto. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y expresa su divinidad haciendo la voluntad del Padre. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Es decir, entre Jesús y el Padre hay una intimidad, una unidad de la voluntad, en el amor, en el ser y también en el querer. Lo bueno sería que vos y yo busquemos ese vínculo, que seamos con Dios de tal palo, tal astilla. Qué importante es buscar siempre la unidad en nuestra vida. Unidad con Dios, unidad con nosotros mismos, unidad con los demás. Eso implica descubrir que somos hijos, que no hay nada que pueda hacer ni para bien ni para mal que haga que Dios me deje de llamar y de amar. Cuando podemos experimentar este amor, la vida se vuelve más clara, porque descubrimos que no es imposible creer y obrar de acuerdo a eso. Esa es la unidad interior. Pero hoy, más que nunca, tenemos que trabajar la unidad entre nosotros, como hermanos, ver la manera de aprender a perdonarnos y aceptarnos como somos. ¿Cómo estás buscando la unidad en tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo para unirte más a Dios, para encontrar tu coherencia y para vivir en paz con el que tenés al lado? En segundo lugar, trabajar siempre. La fe es un camino de subida permanente. Cuando frenás, retrocedes. Por eso el Señor nos invita a estar atentos a esto y nos da un ejemplo. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Qué lindo esto del trabajo, porque nos hace ver como que Dios no es estático, sino todo lo contrario. Encontrarle el sentido a esto significa que vos y yo no nos podemos quedar dormidos. Hay que trabajar para Dios, poner esfuerzo, no quedarnos solamente en el exigir, sino más bien ofrecer lo que somos para buscar siempre el bien. Recordá que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Por eso, si estás cerca, no te la creas. Si estás lejos, acércate. Pero siempre ten en cuenta que Dios no te quiere como un desempleado espiritual. No busques la manera de justificar todo lo que no haces. Vos tenés una misión. Pedile que te la muestre. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, y vos, si sos cristiano, también tenés que poner de tu parte, de tu empeño para llegar, siempre con la ayuda de la gracia, a la vida eterna. Y en tercer lugar, aceptá la vida que te trae Jesús. Otro misterio en esta palabra que viene en el pasaje de hoy, que es el término vida. El Señor dice que quienes escuchan su voz vivirán. El Hijo da vida a quien Él quiere, porque en definitiva esa vida es la misma presencia de Dios en nosotros. Dicho de otra manera, eso se llama gracia. Vos y yo necesitamos de la gracia, porque no podemos hacer nada sin Dios. Y eso no es algo que se merezca, sino que es un regalo. Les aseguro, dice el Señor, les aseguro que el que escucha mis palabras y cree tiene vida. Por ahí va el centro. ¿Querés tener la vida que da el Señor? Bueno, hay que escuchar y creer. Fíjate en esas dos palabras, en esas dos actitudes. Si hoy estás viviendo de manera chata, sin proyecciones, sin sentido,
Si no podés salir de tu tristeza, pedile entonces al Señor la gracia para poder aceptar su vida en tu vida y animate a confiar en Él, porque Dios no juega a las escondidas con vos. Acordate que cuando conoces a Dios, la vida te transforma, porque ves todo con una mirada diferente. La Cuaresma es un tiempo donde estamos invitados a no bajar los brazos. Vos fijate que cada domingo nos viene dando la clave de la semana. Allá, por el primer domingo de Cuaresma, la palabra nos invitaba a la oración, el segundo a la esperanza, el tercero a la paciencia y esta semana a la reconciliación. Es todo un camino y es lindo poder entrar en esta lógica de misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús está respondiendo a quienes lo criticaban, porque para los judíos piadosos había violado el sábado, porque justamente curó un paralítico ayudándolo a entrar en la piscina. Pero Jesús, en la misma contestación, agrega un nuevo motivo de escándalo, porque según ellos se hacía igual a Dios, porque lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. La palabra de Jesús comunica la palabra del Padre, y Él nos comunica la vida. Jesús tiene poder para revelarnos, para contarnos el amor que Dios nos tiene y su deseo profundo y eficaz para transmitirnos la vida divina. Podríamos decir que en el texto está claro que el amor de Dios crea, el amor de Dios transforma, genera vida, porque el que cree en Jesús y cree en el que lo envió, posee la vida eterna, la vida que no termina. Podemos decir que el texto del Evangelio también nos invita y nos da a conocer más el misterio de Jesús, esta unidad que existe entre el Dios y Jesús. Ciertamente no sabemos, pero nos está contando el mismo Señor. Dios se comunica con nosotros como nosotros nos comunicamos por medio del lenguaje. La palabra de Dios es Jesús. Dios se hace hombre, comparte nuestra vida, se hace semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, lógicamente. Podríamos decir que se hace cercano y accesible. Es muy consolador escuchar. Les aseguro que el que escucha mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Creer se manifiesta en la vida, escuchar las palabras, y creer no es algo que uno solo expresa con los labios, sino también lo manifiesta con la vida. También nosotros, como cristianos, tenemos que encarnar justamente lo que creemos, y como somos cristianos, como Jesús, hacernos cercanos a los hombres. Quisiera decir unas últimas palabras sobre el final de este texto, donde el mismo Jesús dice: mi juicio justo sobre lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. También nosotros, como cristianos, deberíamos decir esto cada día. Por eso pidámosle a Jesús que verdaderamente cada oración del Padre Nuestro sea una realidad en nuestra vida, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos ponga en verdad a cada uno en sintonía, para que eso sea una realidad en nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos. Que así sea. Oración final. Señor, yo creo que tú estás realmente presente en mi vida, y que lo que más quieres es que sepa encontrarte, para que yo sea verdaderamente feliz. Ayúdame, Jesús, a estar siempre en una actitud de escucha, a estar unido a ti, especialmente por medio de la oración, como tú estabas unido a tu Padre. Enséñame a hacer de cada actividad de mi día una continua oración, que sea agradable a ti. Quiero escuchar tu voz. Habla conmigo hoy, Jesús, en mi oración. Amén. Y finalizamos este miércoles con una canción. Me animo, Señor, a hacer una oración de agradecimiento, reconociendo tu presencia en mi vida, en todas las situaciones de mi vida, aún en las más dolorosas y tristes, pues sé que allí vos también estás, aunque muchas veces me cueste encontrarte. Hasta mañana.
piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, por tu compasión, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza.